Hola mis queridos amigos, una vez más, qué bueno estar con ustedes esta noche para seguir estudiando el libro de Habacuc. Ya dije que el libro de Habacuc es un diálogo entre el profeta y Dios. El profeta pregunta cosas que no entienden. En realidad es un diálogo entre la humanidad y Dios, entre el ser humano que muchas veces delante de las circunstancias difíciles se pregunta y dice: Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué? Señor, ¿hasta cuándo? Es una pregunta que tú ya te has hecho muchas veces en tu propia experiencia y yo también, porque los seres humanos queremos la respuesta divina en la hora y Dios no responde muchas veces como nosotros queremos, sino como Él en su infinita sabiduría sabe que debe responder. Entonces, este mensaje de Habacuc es un mensaje actual, porque estamos viviendo en tiempos peligrosos, tiempos de violencia, tiempos de injusticia. Dios no le responde a las preguntas que Habacuc hace, eso vimos anoche, sino que lo lleva en el capítulo 2 a observar la conducta del pueblo de Dios. ¿Por qué el pueblo de Dios sufría si tiene un Dios todopoderoso? El pueblo de Dios sufría porque estaba en la iglesia, pero estaba alejado de Dios. Quiero decir, la doctrina estaba perfecta. Los valores, los principios, el ritual, todo perfecto. Pero cuando salían de la iglesia durante la semana, ellos vivían como si no conocieran la palabra de Dios. Habían caído en un formalismo. Lo importante era estar en la iglesia. No era vivir una vida de comunión con Dios. Por eso, querido, lo importante en tu vida no es apenas que tu nombre esté registrado en una iglesia. Lo importante es que tú le hayas entregado tu vida, tu corazón, tu ser entero a Dios. Con esta pequeña introducción vamos al texto bíblico para hoy. Habacuc capítulo 2, versículo 1, a partir del versículo 1, dice así: decidí mantenerme vigilante. Decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza. Decidí no dormir hasta saber lo que el Señor me iba a decir y qué respuesta daría a mi queja. Y el Señor me respondió y me dijo: escribe esta visión, grábala sobre unas tablillas para que pueda leerse de corrido. Interesante el texto. Encontramos 3 veces la palabra decidí, del verbo decidir. Dice: decidí mantenerme vigilante, vigilancia, atención. En el idioma hebreo, la palabra vigilante tiene connotación con reflexión. En otras palabras, el profeta diría aquí: Dios no me respondió. Entonces, al ver que Dios no me respondió, decidí reflexionar, decidí pensar por qué Dios no me responde si es un Dios que siempre responde. Decidí estudiar la palabra de Dios, diríamos hoy, para entender cuál es el plan de Dios para mi vida. Decidí mantenerme vigilante. Pero no solamente eso, decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza. Esta expresión es interesante. La fortaleza estaba rodeada de muros. Decidí subir a los muros. Decidí subir a la parte alta. Hoy día que no tenemos fortalezas, ni tenemos ciudades con muros, diríamos: decidí subir a la montaña, a un lugar solitario. Decidí reflexionar, pero decidí reflexionar en un lugar solitario, donde nadie me interrumpa. Ahí, o en un diálogo con mí mismo, analizar qué cosas estoy haciendo bien, qué cosas estoy haciendo mal. Querido, en algún momento de la vida tenemos que pensar: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿A dónde estoy yendo? ¿Qué pasa conmigo? Ahora el profeta, aquí, representando a mí, a ti, representando al ser humano, se pregunta: decidí mantenerme vigilante, decidí reflexionar, decidí mantenerme sobre el pie de la fortaleza, en pie sobre la fortaleza, decidí subir, decidí buscar un lugar solitario. Tú sabes que los lugares solitarios
El ser humano tiene que ser el cristiano tiene que ser un hombre solitario, ¿sabes? Jesús era solitario. No quiere decir que no le gustaban los seres humanos. Él había vivido, había venido aquí a morir y a salvar a los perdidos, a los seres humanos. Siempre que podía estaba ahí para predicarles, para enseñarles, para asistirles. El Señor Jesús amaba a la humanidad, pero era un hombre solitario. Cuando terminaba su misión, terminaba de predicar el Evangelio y la gente lo buscaba, a veces ya no lo encontraba. ¿Dónde estaba? En la montaña, solitario, orando, clamando a Dios. La vida de oración del Señor Jesucristo es extraordinaria, querido. Y si quieres vivir una vida victoriosa como la de Cristo, tienes que vivir una vida de oración. ¿Qué pasaba con Jesús? Él clamaba a Dios. A veces cuando la noche llegaba ya estaba orando. Y cuando el sol del día siguiente salía, él continuaba orando. Y después bajaba al valle, donde los discípulos no podían expulsar un espíritu demoníaco. Y solo con la presencia de Jesús el diablo ya temblaba de pies a cabeza. ¿Por qué? Por la vida de oración de Jesucristo. Es interesante que nosotros, los seres humanos, a veces queremos las maravillas de Dios en nuestra vida. Queremos el poder del Espíritu Santo, pero no somos hombres ni mujeres de oración. Entonces, ¿qué va a suceder en nuestra vida? Nada. Por eso Habacuc dice, decidí reflexionar, pero decidí subir a la fortaleza, mantenerme en pie, victorioso, a través de la oración, a través de la reflexión, a través de la meditación espiritual. Decidí no dormir hasta saber lo que el Señor me iba a decir y qué respuesta daría a mi queja. Decidí no dormir. Oh, querido, pasar noches clamando a Dios. Si en ese momento estás viviendo un momento difícil en tu vida, ora, clama a Dios, suplica. Si parece que Dios no te responde, apártate de las personas y ora. Yo nunca olvido un incidente que sucedió en mi propia experiencia. Yo tengo 4 hijos. El tercero de ellos era un niño que contrajo asma desde pequeñito y el asma aparentemente era incurable. Lo llevamos a un médico, lo llevamos a otro médico. Estoy hablando de 40 años atrás. Hasta que un médico un día me dijo, mire, en este momento no encontramos remedio para su hijo. Su hijo va a tener que aprender a convivir con la enfermedad. Y nos dio algunas recomendaciones y hacíamos eso. Y mi pobre muchachito pues tuvo que aprender a convivir con el asma. Él sentía cuando el ataque de asma ya venía. Él sentía, él ya por experiencia propia, ya sabía que el asma venía. Y pequeñito como era, 3 añitos, se escondía debajo de la cama, pensando en su infancia, en su cabecita de niño, que debajo de la cama tal vez el asma no lo iba a agarrar, pero el asma lo agarraba. Mis 4 hijos eran deportistas, los 3 que estaban sanos corrían, jugaban, saltaban, y él a veces sentadito en una piedra los miraba a sus hermanos, y a mí me partía el corazón. Y yo pensaba, Señor, pero ¿hasta cuándo? Ahí viene la pregunta, Señor, ¿hasta cuándo? Yo me acuerdo que un viernes de noche, yo estaba revisando el mensaje que iba a predicar al día siguiente en la iglesia. Debería ser 11 de la noche, medianoche tal vez. Terminé, ya era la hora de dormir, pero decidí entrar al cuarto de mi hijo. Él estaba ahí durmiendo, dormía con un vaporizador para ayudarlo a respirar. Me arrodillé y comencé a orar. Y oré. Por eso me emociono cuando leo este texto que dice, decidí no dormir hasta saber lo que el Señor me iba a decir. ¿Y qué respuesta daría a mi queja? Decidí no dormir. Querido, a veces nosotros queremos que Dios nos responda con 5 minutos de oración. ¿Qué te va a responder Dios con eso? Pero esa noche yo decidí no dormir. Y pasé toda la noche arrodillado. Y le decía, Señor,
Yo soy un pastor, yo tengo que estar con un ánimo lleno de paz en mi corazón para predicar, pero ¿qué paz puedo tener cuando sé que mi hijo está enfermo? Ya en aquellos tiempos yo viajaba por diferentes lugares. ¿Cómo podía viajar? ¿Con qué espíritu viajaba? Sabiendo que mi pobre muchacho no podía respirar. Fueron años difíciles, ¿sabe? Pero esa noche yo abrí mi corazón a Dios y le conté mis dolores, mis angustias, mis tristezas. Y como Habacuc pregunté, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué vino esto? Yo sé que a Pablo le mandaste un aguijón en la carne para ayudarlo. ¿Este es el aguijón en mi vida? Señor, ¿hasta cuándo? Y a veces el sueño me vencía y yo dormitaba, me despertaba, seguía orando y seguía clamando a Dios. Y tú sabes que al día siguiente el sol salió, ya era sábado. El sol salió y golpeó el rostro de mi hijo porque el cuarto de él estaba en dirección al sol porque el médico nos había recomendado que al cuarto de él entrase mucho sol. Y él abrió los ojos. Era un niñito de 3, 4 años. 4 años. Me miró y me abrazó. Yo le quité el vaporizador y nunca más lo oí toser. El asma desapareció. Mi hijo fue curado. Ahora, querido, yo no estoy diciendo que hubo algún poder en mí. Yo soy un ser humano como tú. Pero yo entendí lo que Habacuc decía. Decidí primero reflexionar, mantenerme vigilante, analizar qué está pasando con mi vida, dónde estoy yendo, qué estoy haciendo. En segundo lugar, decidí apartarme de todos. Entré al cuarto de mi hijo y me quedé solo con él. Y en tercer lugar, decidí no dormir hasta saber lo que el Señor me iba a decir, hasta que Él diera una respuesta. Y la respuesta vino. Y hoy día mi hijo es un atleta y es un maestro de atletas. Dios hizo el milagro. Tal vez en este momento te preguntes, Señor, ¿por qué conmigo no? Pues toma la decisión. 3 veces la palabra decisión. Decidí. Yo te pregunto, ¿tú ya decidiste? ¿Tú ya decidiste reflexionar en tu vida y pensar por qué estás demorando para entregarle el corazón a Jesús? ¿Tú ya decidiste analizar tu vida, tus actitudes y llegaste a la conclusión de que estás lejos de Dios, necesitas de Dios, pero no puedes tomar la decisión de seguirlo, de bautizarte? ¿Hasta cuándo? No eres tú el que tiene que preguntarle a Dios hasta cuándo, es Dios que tiene que preguntarte a ti hasta cuándo. No eres tú el que tiene que preguntarle, Señor, ¿por qué? Es Dios el que te tiene que preguntar a ti, ¿por qué endureces tu corazón? ¿Por qué no te entregas? ¿Por qué no te rindes? Pero cuando decides ir, cuando decides apartarte de las personas, cuando decides clamar a Dios por poder, viene el Señor. Y no te responde como tú quieres, porque ahora sigo leyendo el texto bíblico que colocamos en la pantalla. Y dice, y me dijo, y el Señor me respondió y me dijo, leo el texto, escribe esta visión, grábala sobre unas tablillas para que pueda leerse de corrido. Escribe. Aquí hay un consejo interesante. Cuando tú reflexionas y llegas a una conclusión, hazte proposiciones, toma tus decisiones. Le dijo a Habacuc, escribe en una tablilla. Hoy día Dios te diría a ti, escribe en tu celular, en tus recados ahí, en tu archivo de mensajes que no quieres olvidar. Escribe ahí. ¿Escribir qué? Escribe bien claro para que tú te recuerdes siempre lo que has reflexionado, las conclusiones a las que has llegado, las decisiones que has tomado. Escribe para que no te olvides. Escribe. Y cada mañana al despertarte analiza y ve y lee.
Porque la vida cristiana no es que hoy te decides y ya nunca más vas a caer. No, la vida cristiana es un permanente levantarse. Pero cuando tienes algo escrito, cuando tú lees, te acuerdas lo que escribiste al Señor, lo que le prometiste en un momento de reflexión. Y eso te ayuda a tomar fuerzas para ir adelante, a pesar de los posibles errores que cometas en la vida. ¿Y qué le dijo que escriba? Es interesante, sigue diciendo el texto bíblico. La visión va a tardar por algún tiempo. La respuesta, el cumplimiento de la promesa va a tardar. Pero su cumplimiento se acerca y no dejará de cumplirse. Aunque tarde, espera a que llegue la respuesta, porque vendrá sin falta, no tarda ya. Esta es una de las grandes lecciones que tenemos que aprender en la vida, querido, porque nosotros somos inmediatistas. Tú dirás, pero pastor, usted no pasó la noche orando y al día siguiente su hijo ya no tosió. Sí, Dios es un Dios de milagros, pero no todos los milagros suceden instantáneamente. Al ciego que encontró, le colocó barro al Señor Jesucristo en los ojos y le dijo, ahora ve al tanque de Siloé y lávate. El ciego no veía. Sus ojos estaban con barro. Caminó tanteando hasta el tanque de Siloé. Cogió el agua, se lavó y empezó a ver. Mientras que al leproso lo tocó y lo curó. ¿Por qué Dios hace eso? Que los milagros de Dios suceden cuando Él quiere, con quien Él quiere, porque Él quiere y en el momento que Él quiere. Entonces tú simplemente ve a Dios y clama a Dios. Búscalo, reflexiona, analiza, pasa una noche con Dios, conversa, llora delante de Él, ábrele tu corazón, pídele que te responda y Dios te va a responder. Y lo que ha impresionado en tu corazón, escríbelo en tu celular, escríbelo en un papel y léelo todas las mañanas. Recuérdate lo que has prometido, lo que has reflexionado, lo que has analizado de tu propia vida. Y después recuerda que el Señor le dijo a Habacuc, ten paciencia, espera, porque se va a cumplir. La promesa se va a cumplir, pero tú espera que la promesa va a llegar. Y él estuvo esperando. Y ahora leo el versículo 4 del capítulo 2, porque hasta aquí leí del versículo 1 hasta el versículo 3. Mira lo que le dice Dios a Habacuc. Aquel cuya alma no es recta es arrogante, pero el justo vivirá por su fe. Aquel cuya alma no es recta es arrogante. ¿Quién es ese cuya alma no es recta? El arrogante. ¿De quién está hablando Habacuc aquí? Del rey de Babilonia. Pero vuelvo a repetir, el mensaje es para ti hoy, no es para Babilonia, no es para Israel en el tiempo de Babilonia. Es para ti. ¿De qué arrogante te está hablando aquí el texto bíblico? Arrogancia es sinónimo de orgullo, de soberbia. ¿Qué cosa es orgullo? A loca idea de que tú puedes todo solo, de que tú eres el mejor, de que tú eres el más grande, de que no necesitas a nadie y de que tampoco necesitas a Dios. El orgullo fue el primer pecado que apareció en el cielo, en el corazón de Lucifer. Se creyó merecedor del trono, se creyó poderoso, había recibido de Dios bendiciones especiales, una hermosura especial, era el director del coro de cantores ahí en el cielo. Pues se le subió todo a la cabeza, pensó que él no necesitaba de Dios, se levantó contra Dios, peleó, fue derrotado. Ese fue el origen del pecado. ¿Quién es el orgulloso hoy? Aquel que cree que puede vencer sus vicios solo. Aquel que cree que puede vencer el pecado solo. Aquel que cree que puede conquistar cualquier cosa buena en la vida solo. Ese es el arrogante.
Ese es el soberbio. ¿Y qué dice el texto? Aquel cuya alma no es recta es arrogante. Es arrogante. ¿Por qué? Porque se desvía de Dios. Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde. Lejos de Jesús jamás serás humilde, jamás serás manso, serás arrogante, serás orgulloso. Y orgulloso pensarás que puedes hacer todo, que puedes vencer solo. Pero termina el texto diciendo: pero el justo vivirá por su fe. El justo vivirá por la fe. Martín Lutero tomó esta parte última del texto: el justo vivirá por la fe, y con eso promovió la gran reforma en el mundo cristiano que estaba deteriorado. Martín Lutero, el padre de la Reforma, tomó como su escudo este texto: el justo vivirá por la fe. ¿Quién es el justo? No es el que nunca pecó, no es el que nunca cae. Inclusive porque Salomón dice: 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Que el justo cae? Tengo una noticia extraordinaria para ti. Sí, el justo cae. Pero entonces, ¿cómo es justo? Pero no se queda caído. Por eso es justo. No porque no cae, sino porque si por algún motivo cae, se levanta y continúa caminando con Cristo. 7 veces cae el justo. Ahora, no vas a agarrar una libreta y vas a contar, a ver, 7 caídas, no. 7 es un número simbólico que habla de perfección, de amplitud. Lo que Salomón está diciendo: el justo puede caer, pero se levanta, no se queda caído. La tragedia de la vida no es caer. Si estoy predicando esta noche para alguien que ya fue miembro de iglesia y por esas cosas de la vida te fuiste, hoy estás lejos de Dios, lejos de la iglesia, has volvido a tu vida pasada, has cometido pecados horribles, has vuelto a tus vicios antiguos y crees que ya no puedes volver, yo te digo en el nombre del Señor Jesucristo: el justo 7 veces se levanta, cree, no se desanima. No es porque una vez cayó y está perdido para siempre, pero el diablo es astuto, pues hace de todo para que caigas. Y una vez que caíste, es el primero que viene y te dice: ya estás perdido, ya no hay salvación para ti. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué le pides a Dios? Ya no hay perdón. Ya, vete, ya, lárgate, sigue viviendo tu propia vida, ya Dios no te puede amar. Pero viene ahora el texto y dice: el justo 7 veces se levanta. El justo vivirá por su fe. Ese hombre que se levanta, ese hombre que acredita en el poder de Dios, en el evangelio de Dios, se levanta y vive por la fe. ¿Qué cosa es vivir por la fe? ¿Qué cosa es fe? Es confianza en Dios. Cuando tú ves una cosa y crees, eso no es fe. La fe cree con los ojos cerrados. La fe cree en el Señor Jesucristo sin nunca haberlo tocado con sus manos. La fe es todo lo contrario de lo que Tomás hacía. Señor, yo creeré si coloco mi mano en tus heridas. No. Tú no necesitas tener una experiencia física con Dios. Que Dios se puede aparecer a ti, que te puede enviar un ángel para hacer algo maravilloso en tu vida, lo puede hacer si ves necesario. Pero tú tienes que aprender a creer en las promesas de Dios. Y la grande lección de esta mañana es: delante de los problemas de la vida, aprende a buscar a Dios. Aprende a buscar un lugar solitario. Aprende a pasar una noche hablando con Dios una vez y otra vez. Y como resultado de eso serás un hombre de fe, serás un hombre justo. Y aunque te resbales una vez, levántate y seguirás caminando con Dios de victoria en victoria, de fe en fe. A lo largo de mi vida he encontrado tanta gente que lucha, tanta gente que resbala, tanta gente que me dice: pastor, ya para mí no hay oportunidad. Una vez me escribió ahí de República Dominicana una señora que había caído feo, ¿sabe? Y ella clamaba en su carta y decía: pastor, ore por mí, porque a mí Dios ya no me escucha.
Pero yo tengo la seguridad que a ti, pastor, así Dios te escuchará, pero a mí ya no me escucha. Eso es lo que el pecado hace en la vida de los cristianos. Los lleva tan lejos que ya piensan que Dios no los escucha. Pero de donde estés, querido